Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reconecta Live, viviendo en la expectativa del poder sobrenatural. Qué gusto me da saludarles esta noche, querida familia, queridos amigos, en esta noche de miércoles 17 de febrero de 2021. Bien, pues vamos a compartir esta noche con ustedes nuestro tema, Identifica el diseño de la casa. Estamos hablando de cómo el Señor nos ha sumergido en su casa, en su iglesia. Él nos ha, como dice la Escritura, sumergido en su cuerpo, en su casa, en su iglesia, por cuanto Él nos ama y Él tiene un plan para nuestras vidas. Él tiene cuidado de nosotros. Él no nos ha llamado solamente a conocerle y ser creyentes, sino Él nos ha llamado a ser parte de su familia. Somos su familia, su casa, y por tanto su lugar escogido, donde Él va a manifestarse a este mundo para traer salvación. Así que vamos a comenzar compartiendo esta noche y quiero precisamente comenzar aquí compartiendo con ustedes lo que nos dice la Biblia en Salmos 133. Vamos a ir ahí esta noche y quiero invitarles para que estén expectantes porque esta noche vamos a orar por sanidades, milagros. Estamos creyendo que en este tiempo aquí en su casa el Señor quiere manifestarse. Él siempre está con nosotros, pero cuando Él se manifiesta, Él se hace evidente para las personas. Él se hace evidente a través de su poder sobrenatural. Muy bien, así que vamos a compartir aquí con ustedes lo que nos dice la Biblia aquí en Salmos 133 y quiero compartir aquí en pantalla para que precisamente ustedes puedan seguirnos esta noche. Y aquí lo tenemos, Salmo 133, donde la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Así que quiero comenzar considerando la importancia que tiene lo que nos declara aquí Salmos 133, la importancia que tiene lo que nos declara aquí Salmos 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar, dice, los hermanos juntos en armonía. Y en primer lugar estamos viendo aquí que este Salmo 133 es atribuido a David, al rey David, y según la tradición judía, era una canción que se entonaba por los peregrinos, eh, las caravanas que viajaban de todo Israel a Jerusalén para celebrar fiesta al Señor. Así que este era un canto que se entonaba. Imaginen ustedes, de todas partes de Israel se unían las personas que viajaban de distintos lugares, de distintas partes, que no acostumbraban convivir o que no se conocían, pues finalmente Israel era una nación grande y bueno, las personas vivían básicamente o compartían su vida en la localidad de donde ellos eran. Así que ellos se encontraban en los caminos hacia Jerusalén y entonaban esta canción o este canto compuesto por David. Y se dice que este fue un canto que David o una poesía que David fue inspirado eh, por Dios a escribir una vez que él fue coronado en Hebrón. Esto marcó un acontecimiento muy importante en la historia de Israel, por como lo podemos ver en segundo libro de Samuel en el capítulo 5, verso 1, o que también refiere el primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 38 al 40, donde vemos que después de la muerte de Saúl, David es coronado, es reconocido por todas las tribus de Israel. Él es prudente y espera a que la nación pueda reconocerle como el rey escogido de parte de Dios y por tanto ungido para poder gobernar sobre la nación. Y eso fue lo que sucedió en Hebrón. En Hebrón finalmente
vinieron representantes o los líderes de todas las tribus, y no solamente la tribu de Judá, que era de donde David pertenecía, lo reconoció como rey, sino todas las tribus finalmente lo reconocieron y se unieron bajo el liderazgo y reinado de David. Por esas razones que hay una bendición declarada aquí en este Salmo 133, donde dice, mirad, miren cuán bueno y delicioso es. Y cuando dice miren, está indicando o nos está exhortando a darnos cuenta, a observar lo maravilloso que es cuando el Señor nos une como una familia. Y algo que hemos venido compartiendo, hemos venido enseñando, es que en nuestra naturaleza separada de Dios hay una incapacidad para unirnos, aún en las relaciones más cercanas a nosotros, como el matrimonio, la familia, porque nuestra naturaleza separada de Dios, pues es una naturaleza donde no existe, donde no hay amor verdadero. Es cuando en verdad nosotros nacemos de nuevo, recibimos el regalo de vida a través de Jesucristo, que entonces tenemos la capacidad de vivir en amor y por tanto en armonía y de unirnos de acuerdo al plan de Dios. Así que aquí podemos ver que mirad cuán bueno, miren, observen lo maravilloso que es y que es pocas veces visto, la unidad, la manera en que el Señor nos une como su familia y cómo nos une a Él. Así que cuando habla de cuán bueno y cuán delicioso es, está hablando de la medida, de que es una medida que una medida de lo grande que es lo que Dios hace con nosotros. Cuán bueno, cuán delicioso, habla de una medida, cuán, o sea que es algo, una medida que podemos nosotros sobrepasa, digamos, nuestra capacidad, una medida que sobrepasa aún nuestras expectativas. Habla de cuán bueno y delicioso es, hablando de la bendición que viene cuando nosotros vivimos en familia, cuando nos unimos en familia como iglesia, como su casa. Dice que ahí es maravilloso. Dice que es maravilloso esto, que trae placer. Esto es bueno por cuanto esto viene de parte de Dios. Es Dios quien hace que nosotros nos unamos. Es Dios el que a través de Jesucristo ha hecho que nosotros seamos uno y seamos uno con Él. Y esto es muy importante en esta temporada porque he venido comentando con ustedes, querida familia, que esta década del 2020 en el calendario hebreo está representado por la palabra pi en hebreo, que tiene la forma de una boca. Entonces, este número en el hebreo que corresponde en el calendario hebreo al 5780, el número 80, la década en el calendario hebreo que corresponde al 80, es representado por la palabra pi y en forma de una boca. Y esto nos habla de que esta es una temporada de cumplimiento profético, porque nos está hablando de lo que viene de la boca de Dios. Recuerdan que Jesús declaró así: no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que estamos viendo que esta es una estación, toda esta década es la década de la boca y por tanto de la palabra hablada de parte de Dios, que tiene un cumplimiento, que no vuelve a Él en vano, sin resultados, sino que esta palabra que Dios habla es una palabra que es prosperada para hacer todo aquello para lo cual Dios la envió, tal como nos lo dice también la escritura en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55. Así que dice que no volverá él vacía, sino que hará lo que él quiere y será prosperada para aquello para lo cual le envió. Así que esta es la década de la boca y por tanto este año 2021, el número 1 que representa a Dios, también porque habla de la unidad, de que Dios es uno, pero habla de la unidad, de cómo Dios nos hace uno con Él, porque Dios es uno. Jesús dijo: mi Padre y yo uno somos. Siendo dos, eran uno. Y de la misma manera Jesús dijo que sean uno, para que sean ellos uno, orando por sus
discípulos, orando por su iglesia, el Señor Jesucristo, en esta oración sacerdotal de intercesión, cuando él estaba a punto de ser entregado para morir en la cruz, él oró diciendo que sean uno en nosotros. Así que por tanto nosotros tenemos un llamado en esta temporada, en esta estación profética, a hacernos uno con Dios, a permitir al Espíritu Santo hacer esta obra poderosa en nuestra vida para unirnos, para hacernos uno con Él y por tanto ser uno aquí en su casa, uno aquí en su iglesia, porque de esta manera Él se va a manifestar, Él se va a manifestar a través de nuestra armonía, a través de nuestra unidad, el Señor se va a manifestar, porque cuando Él viene reinando, como he venido comentando, cuando Él viene reinando, cuando nosotros oramos al Padre, le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, y empezamos a exaltarle y le decimos, tu nombre sea santificado, exaltado, cuando empezamos a declarar que Él es nuestro Dios, que no hay nadie como Él, que Él es nuestra salvación, nuestro Padre en los cielos, que Él es nuestra sanidad, nuestra prosperidad, que Él es nuestra justicia, nuestro pastor, nuestro gozo, nuestra alegría, que Él es la vida eterna que nosotros hemos recibido. Cuando nosotros hacemos esto y le adoramos, entonces lo que sigue es que somos llevados, inspirados a orar, que venga tu reino y que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Y es cuando oramos nosotros en la presencia de Dios, buscamos su presencia y comenzamos a orar, vamos a ser inspirados para rendirnos al Señor, porque al rendirnos a Él y clamar para que su reino venga, es entonces que Él nos hará uno. Es cuando dejamos que el Señor reine en nuestro corazón, que Él reine en nuestra vida, reine en nuestra mente, en nuestras emociones, reine en nuestros deseos, que nos hacemos uno con Dios. Por eso es tan importante cuando oramos pedir ser llenos de su Espíritu Santo, porque al ser llenos de su Espíritu Santo vamos a sobrepasar y vamos a hacer morir nuestras limitaciones, nuestras debilidades que hacen que estemos separados y lejos de Dios. Es en nuestra carne, en nuestra condición humana, que nosotros nos separamos de Dios y nos volvemos independientes. Por tanto, cuando nosotros comenzamos a orar y comenzamos a clamar para que su reino venga, cuando Él reina, Él trae armonía, Él nos armoniza. Y Él nos une a Él y hace que nuestros pensamientos sean sus pensamientos. Él hace que nuestros caminos sean sus caminos. Y de esta manera nos hacemos uno con Él y de esta manera Él se va a manifestar en esta estación de cumplimiento profético a través de su iglesia, hablando su palabra, hablando su verdad, hablando su sabiduría, anunciando a los principados y a los potestades la multiforme sabiduría de Dios. Es como nosotros vamos a hacer que el Señor reine y gobierne en nuestro mundo en medio de las circunstancias. Así que mira lo que en principio estamos aquí entendiendo de lo que nos habla el Salmo 133, cuando nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, dice ahora. Así que nos habla de cómo Dios nos une de tal manera que nos hace habitar en familia, porque es muy fácil unirse a alguien cuando nunca lo vemos. Por eso es muy fácil llevarse bien con los extraños, es fácil llevarse bien con los que nunca vemos, ¿verdad? Por eso es extraño, pero sucede que en las familias donde los padres, donde el papá abandonó a la familia o está separado de los hijos, es muy fácil que los hijos busquen al papá que los abandonó, que no lo vieron por muchos años, porque es muy fácil llevarse bien con alguien a quien no conocemos o no estamos con él habitando. En cambio, ¿cuántos problemas tienen las mamás cuando que su esposo, el padre de sus hijos, no está con ellos? Porque como ella es la que está con ellos, pues va a tener más conflictos, porque habitar es una cosa y ver a alguien de vez en cuando es otra cosa distinta. Así que aquí nos habla de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida y Él nos une de tal manera que podemos habitar. Y esto es un milagro, esto es algo sobrenatural, que podamos habitar para estar, dice, como una familia, porque dice, habitar los hermanos, nos habla de que venimos a ser una familia. Él es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre, y nosotros somos hermanos en esta familia de la fe. Así que por esa razón la Biblia dice que somos hermanos, porque compartimos el mismo vínculo común con el Padre que está en los cielos. Dios nos hace unirnos a Él y nos hace vivir en familia, pero Él nos hace habitar, dice, como hermanos, juntos en armonía. Habitar juntos en armonía no es lo mismo.
Es posible que estemos juntos, es posible que aún en nuestras familias estamos juntos, habitamos juntos, pero no quiere decir que porque estemos juntos vivamos en armonía. Eso es otra cosa. Por esa razón es que luego en las familias hay tanto conflicto, porque en las familias se descuida la familia espiritual, porque en las familias muchas veces no se toma tiempo para orar juntos, porque no hay interés a veces de juntarse para orar. Y lo que las familias tienen que entender, nuestra familia necesita entender, es que necesitamos a Dios para vivir. Y necesitamos a Dios en nuestra familia, en nuestra casa para vivir. Por eso es que cuando alguien en casa pida que se ore, nunca desprecies y nunca descalifiques a alguien cuando quiere que se oren juntos. Aunque te parezca aburrido, aunque te parezca tedioso, aunque sientas que es una pérdida de tiempo, créeme que cuando nosotros nos unimos para orar y buscar juntos la presencia de Dios en nuestra familia, vamos a ser grandemente bendecidos, como lo dice aquí Salmos 133. Así que esto es lo que está sucediendo en la iglesia. Esta es una de las 5 experiencias que Dios nos llama a vivir al ser sumergidos en su casa para hacer su familia. Él está buscando una casa donde habitar, porque si decimos que nosotros somos la casa de Dios, el templo del Dios viviente, esto quiere decir que Dios está buscando un lugar donde habitar y donde permanecer, donde estar Él ahí permanentemente. Nuestro más grande anhelo aquí en esta iglesia, en la iglesia, en nuestra iglesia, es que el Señor habite. Es que el Señor encuentre en esta casa, en nuestra iglesia, un lugar agradable donde Él venga y permanezca. Y hemos sentido esa bendición por muchos años en nuestro ministerio y aquí en esta iglesia. Por eso se siente una bendición tan especial en la alabanza, porque la presencia de Dios nos ha sido concedida por su gracia, por su misericordia, pero también es en respuesta al anhelo más profundo de su corazón. Y yo te invito, familia, te llamo a que te unas a nosotros como pastores y líderes espirituales, a anhelar la presencia de Dios. Si tú vas a orar por esta iglesia, ora. Clama a Dios que su presencia habite entre nosotros, que Él descienda, que Él se manifieste y que esta atmósfera que hemos disfrutado por tantos años aquí en esta iglesia siga prevaleciendo, que esta atmósfera de la presencia de Dios se siga manifestando como lo hemos visto hasta hoy. Así que dice la escritura, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, y nos sigue diciendo ahí la palabra, entonces, como aquí nos habla de la bendición que no tiene límite, la bendición que viene por causa de que estemos viviendo en armonía. Vamos a encontrar que esta bendición no tiene límite, que esta bendición se va a extender, que esta bendición va a alcanzarnos de una manera maravillosa. Por eso es que aquí en Salmo 133 encontramos 2 figuras de el poder que tiene el acuerdo, del poder que tiene la armonía cuando nosotros vivimos en la casa de Dios, en la familia de Dios, cuando habitamos juntos en armonía. Hay una bendición impresionante. La primera figura de la cual nos habla aquí es el aceite. Dice que es como el buen óleo. Así que esta bendición se describe como el buen óleo o el buen aceite. Habla de lo bueno que es el aceite, todo el bien que el aceite que se derrama sobre la cabeza del sumo sacerdote puede traer sobre toda una nación. Recuerden que la nación de Israel era una nación totalmente apartada por Dios. Él le llamó su especial tesoro y por tanto el sumo sacerdote del cual se habla aquí, representado por Aarón, habla de cómo a través de Aarón la bendición vendría a toda la nación. Dios haría que esta nación fuera bendecida, haciendo que habitaran juntos en armonía. Y de la misma manera para nosotros como su iglesia, en estos últimos tiempos como iglesia de Jesucristo, vamos a experimentar de la misma manera la bendición que viene de ser unidos a través del amor de Dios. Este sumo sacerdote que en el Antiguo Testamento fue el primer sumo sacerdote Aarón, hoy en el Nuevo Testamento es Jesucristo mismo. La carta a los Hebreos nos habla de Jesucristo, del Señor Jesucristo, como nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote. Y esto se describe en la carta de Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, 1,
capítulo 2, verso 1 y siguientes, donde se nos describe el ministerio sacerdotal de Jesucristo. Por esas razones que nuestro Señor Jesús comenzó a ministrar a la edad de 30 años, fue cuando Él fue manifestado a Israel. Porque esa era la edad que la ley ponía como requisito para el sumo sacerdote. El sumo sacerdote debería de tener al menos 30 años de edad para ser autorizado para ministrar. Nos está hablando de un hombre joven, pero también maduro, no de un joven o de un niño, sino de un hombre joven maduro. Así que este Aarón del cual nos habla aquí Salmo 133 en el Nuevo Testamento es el mismo Señor Jesucristo, porque del Señor Jesucristo viene la bendición de ser unidos, viene el aceite que es el Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nosotros, y el Espíritu Santo es el poder sobrenatural de Dios para que nosotros podamos vivir por encima de nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Este aceite da cumplimiento a lo que nos dice la Escritura cuando dice o afirma que Él mató en su carne las enemistades. Cristo, a través de su muerte en la cruz, mató, dice, las enemistades. Porque dice Santiago que de dónde vienen nuestros pleitos y las guerras que hay entre nosotros. Dice de nuestros miembros que batallan, dice en nosotros. Así que nos está hablando de la condición humana, de nuestra debilidad, de nuestra maldad, de cómo nuestra maldad nos separa y nos divide. Así que Jesús mató las enemistades en su cuerpo y dice que de dos pueblos hizo un solo pueblo. Así que ya no hay separación entre judíos y gentiles, sino que ahora su iglesia es un solo pueblo. Dice, judíos y gentiles son llamados a formar parte de su iglesia. Ya no estamos separados, dice el Señor. Por eso el comienzo de la iglesia fue un comienzo con judíos. La iglesia que comenzó en Jerusalén, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, comenzó siendo una iglesia judía. Pero no fue una iglesia judía siempre, porque Jesús les dio la orden de ellos ser testigos y comenzando por Jerusalén, llevando la predicación de Jesucristo, el anuncio de Jesucristo como Salvador a Judea, Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Así que en el libro de los Hechos vemos cómo Dios extendió el evangelio hacia los gentiles. La palabra gentiles significa pueblos, aquellos que no somos judíos, pero de los dos hizo un solo pueblo, y ese pueblo es su iglesia. Su iglesia dice que mató las enemistades, y ahora dice en su iglesia no hay judío ni griego, no hay judío ni hay gente que por no ser judío estemos separados, sino ahora el Señor nos ha unido en un solo cuerpo y nos ha unido en un solo pueblo, somos su iglesia. Así que todo esto nos es mostrado en Salmo 133. Dice que el Señor es quien nos une y nos bendice por causa de la armonía que Él imparte a través del aceite. Dice que la armonía que trae bendición es como el buen óleo, el buen aceite que se derrama desde la cabeza de Aarón y luego desciende por su barba y finalmente dice que baja hasta el borde de sus vestiduras. Nos está hablando de un aceite que separa a la iglesia de la maldad de este mundo. La iglesia está totalmente consagrada a Dios. La iglesia es santa. Por tanto, Jesucristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Ya Dios nos ha separado, nos ha santificado a través de Cristo Jesús, y es a través de este aceite que nosotros vivimos esta separación de la maldad de este mundo. Esto nos es confirmado en la carta a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, donde nos dice ahí la escritura, dice, exhorto ante todo a que se haga rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dice ahí, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, dice, en toda piedad y honestidad. Fíjate cómo nos dice que nosotros como su iglesia debemos ejercer este ministerio sacerdotal, porque Cristo es la cabeza
de este ministerio sacerdotal. Él es el sumo sacerdote y él es la cabeza, pero no es el único, sino nosotros somos llamados también a ser parte de su sacerdocio. Nosotros somos el cuerpo sacerdotal de Cristo en la tierra y por tanto somos el cuerpo sacerdotal visible para el mundo. Nosotros, igual que Cristo Jesús, estamos ahora llamados a interceder por este mundo y por eso nos dice aquí que tenemos un llamado a hacer rogativas, a rogar, a orar, a pedir y con acción de gracias, dice, orar por todos los hombres y por los que están en eminencia, por los reyes y todos los que están en eminencia. Dice aquí la escritura en Primera de Timoteo capítulo 2, para que vivamos quieta y reposadamente. Y esto habla de armonía, esto habla de que cuando nosotros estamos orando por nuestra nación, por nuestra ciudad, haremos que haya una atmósfera de paz en nuestra nación, en nuestra tierra. Y de esta manera el Señor podrá manifestarse en esta atmósfera de paz, en esta atmósfera de armonía. Y luego continúa diciendo en el verso 2, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, dice nuestro Salvador. Ahora aquí está diciendo que Jesús, al ser nuestro Salvador, Él es Dios también. Y está confirmando que Cristo no solo es Salvador, no solo es el Cristo, sino también Él es Dios mismo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, dice que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Así que tenemos que cumplir nuestro llamado como iglesia, nuestro llamado como reyes y sacerdotes, gobernando entre los hombres y como sacerdotes, uniendo y reconciliando a este mundo con Dios, uniendo y reconciliando a nuestra nación con Dios, a nuestra ciudad, a nuestra comunidad con Dios. Ese es nuestro llamado. Aquí podemos ver entonces que este aceite del que nos habla Salmo 133 se derrama sobre su iglesia para capacitarla con autoridad y poder a fin de que nosotros tengamos el ministerio de la reconciliación y de esta manera podamos restaurar a nuestra nación, a nuestra ciudad con Dios mismo. Continúa diciendo aquí la escritura, dice, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que aquí encontramos al Aarón del Nuevo Testamento, Jesucristo hombre, el único, hay un solo Dios y mediador, no hay más mediadores, ni siquiera nosotros como pastores o líderes espirituales tenemos ese lugar Jesús lo obtuvo por causa de su sacrificio en la cruz. Él es quien tiene todo el mérito, Él es quien a través de su sacrificio y su muerte nos reconcilió con el Padre y por tanto Él es el único mediador, dice, entre Dios y los hombres. Por eso es que nosotros no adoramos a María, no adoramos a los santos, no adoramos a los ángeles, porque ser cristiano significa que nosotros estamos completamente nuestra atención y nuestra adoración está solamente y completamente en Cristo, porque no hay otro Dios, Él es el único mediador, más bien, Él es el único, no hay otro mediador, pero Él es Dios y Él es el único mediador entre Dios y los hombres, dice Jesucristo hombre. Entonces Jesucristo pudo hacer esto porque por un lado Él se hizo hombre, pero también Él es Dios y por tanto Él unió la mano del hombre y la mano de Dios, Él la unió de esta manera. Y entonces Él fue quien nos reconcilió con el Padre y nos ha unido al amor del Padre. Así que esta es la bendición de la cual nos habla aquí Salmos 133. Este aceite con el cual el sumo sacerdote era ungido en Israel, ese aceite ha sido derramado sobre nosotros, el amor de Dios ha sido derramado a través del Espíritu Santo y ahora Él nos ha unido a nosotros para que seamos uno y de esta manera estemos identificados con su plan y con lo que Él está haciendo a favor de la humanidad en estos últimos tiempos. Así que esta es una figura muy importante, muy poderosa. Nos habla de que viene por la barba de Aarón. La barba en la Biblia representa autoridad.
representa influencia. Así que nos habla que este aceite nos capacita para tener influencia y autoridad. Así que si por ahí alguien tiene un sueño y se ve barbón o barbona, no te asustes, pero lo que Dios te está diciendo es que eres una mujer de autoridad. Hey, aquí la mujer barbona no será para el circo, será para que sea manifestada a este mundo con la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Y de igualmente nosotros que no somos tan barbones, nosotros los que no somos tan barbones, bueno, pues dice la Escritura que aquí, aunque no tengamos barba, el Espíritu Santo nos ha ungido con ese aceite del Espíritu Santo para vivir con autoridad e influencia. Así que el Señor nos está hablando de toda la bendición que la iglesia va a traer al vivir en armonía, al estar juntos, viviendo en armonía. Nos habla de todo un trabajo a realizar, un ministerio de parte de la iglesia para transformar este mundo. Nos habla de que este aceite nos va a bendecir a nosotros y vamos a bendecir a las naciones, por cuanto en primer lugar este aceite nos capacita para servir a Dios, para servir a la iglesia y para servir a nuestra nación. Wow, esto es poderoso. Este aceite que viene a unirnos nos capacita al ser uno con Dios para servir a Dios, para servir a su iglesia y para servir a nuestra nación. Esta es una bendición impresionante. Esta es una unción sacerdotal para que nosotros podamos pararnos a favor de nuestra nación, a favor de los que no le conocen, orando y clamando por la misericordia de Dios, creyendo que Dios les ha perdonado a través de Cristo Jesús. Este ministerio sacerdotal es un ministerio compasivo, un ministerio de misericordia, un ministerio de reconciliación y por tanto también un ministerio que hace que la justicia de Dios sea extendida y por tanto su salvación a este mundo en que vivimos. Así que es impresionante la bendición que Dios derrama a través de este aceite sobre nosotros, su iglesia, para que nosotros seamos una bendición para nuestra nación y nuestra comunidad. Así es. La siguiente figura que el Salmo 133 nos está mostrando es que dice que es como el rocío de las montañas. El rocío que desciende sobre el monte Hermón y sobre las montañas. Dice que también desciende sobre los montes de Sión. Y esto es interesantísimo porque aquí el rey David está utilizando esta figura para mostrarnos lo maravilloso que es estar unidos, cómo él nos une como su iglesia. Porque fíjense ustedes que este monte Hermón que está cercano a Jerusalén, y que está cercano también al Monte de los Olivos, por causa de este rocío, este monte se vuelve verde y húmedo, en contraste con la sequía y el desierto que puede haber en otras partes de la tierra de Israel. El monte Hermón es un lugar verde y húmedo, y esto nos habla de que nuestra armonía, nuestra unidad hace que nuestra vida sea floreciente y saludable, porque el verde pues de las plantas, de los árboles, habla de una vida floreciente. Entonces, ¿saben? Se dice que en esta montaña de Hermón, o en este monte de Hermón, el rocío es tan abundante que aún en la temporada en que el clima es seco, y aunque el clima sea seco, el rocío puede hacer que las tiendas de los visitantes o de los turistas se encuentre tan húmeda como si hubiera llovido toda la noche. Así es de tremendo el rocío del monte Hermón. Esto nos habla de una vida refrescante, de una vida floreciente y por tanto saludable. Así que la bendición que vamos a tener es que nosotros nos vamos a sentir ahora sí que rozagantes. Nos vamos a sentir rozagantes porque esa es la bendición que Dios derrama al hacernos vivir en armonía en la familia, en el matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos, en tu relación con tus padres. Tú tienes que buscar la bendición de Dios, y esa bendición viene cuando nosotros vivimos juntos en armonía, y lo que eso hará que suceda es que tendremos una vida floreciente, por tanto, reverberante y saludable, decimos.
Así que esta es una figura maravillosa de la bendición que viene por ser uno con Dios. Esto nos habla de un refrescamiento, de que en medio de este mundo agobiante, que es como un desierto este mundo para nosotros, los hijos de Dios, dice que vamos a encontrar un refrescamiento cuando nosotros vivimos juntos en armonía. Vamos a hacer que esta bendición venga sobre nosotros y la iglesia va a ser un lugar refrescante. Por eso es que yo le doy tantas gracias a Dios por ustedes, querida familia. Es impresionante lo que estamos viviendo con nuestra familia en la actualidad, con esta iglesia que Dios nos ha dado, porque estamos viviendo esta atmósfera refrescante. Este Rocío de Hermón está todo el tiempo bendiciéndonos a nosotros cuando vivimos juntos en armonía en la iglesia. No solamente trae un refrescamiento, sino nos habla de un poder fertilizante, porque ustedes saben que la lluvia no se compara con regar un jardín. Yo les he contado en algunas ocasiones que en la casa donde vivimos antes, que aquí donde estamos, había un pequeño espacio de jardín y en algún momento yo quise pues hacer un jardín de ese pequeño espacio porque pues se secaba y necesitaba regarse. Y bueno, recuerdo que le eché ganas, traje pasto, lo regaba todos los días, la cuenta del agua subió, bueno, muchísimo, pero la verdad es que cuando llovía, el jardincito que yo tenía ahí, bueno, nada más llueve, ustedes saben, y de inmediato reverdece el pasto, reverdece la vegetación, los árboles. Esto nos habla de un poder fertilizante, de cómo la vida es mantenida con fuerza. Así que aquí vemos que la armonía hace que nuestra vida sea fortalecida, porque nuestra relación con otros puede fortalecernos o debilitarnos, puede hacer nuestra vida feliz o desgraciada. Entonces, en este caso hay una bendición de la armonía, hay una bendición cuando estamos unidos y es que la vida se refresca y la vida se vuelve fuerte, nos fortalecemos por causa de esta atmósfera que traemos. Y es una bendición esto para nosotros. Dice que ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Y esto es algo muy poderoso porque nos está diciendo aquí que esta es una bendición que viene por causa de la armonía. Por esa razón es que la armonía va a traer prosperidad y abundancia. Jesús lo declaró, Jesús nos advirtió, una casa dividida será asolada. Por eso no podemos, por eso nosotros, ¿saben? Fuimos tan lastimados cuando en el pasado, aquí en la iglesia, sufrimos división. Fuimos tan lastimados por esa división provocada por otros miembros del cuerpo. Y la verdad es que eso es, cuando hay división, eso trae pobreza, trae por tanto adversidad. Entonces, cuando nosotros estamos unidos y viviendo en armonía, eso va a traer prosperidad y abundancia. Por eso es tan importante que en el matrimonio no se dividan en su matrimonio, sino que a pesar de sus diferencias y conflictos mantengan la armonía. Es más importante perder un pleito que perder la armonía. Así que saben que Dios nos está llamando a perder los pleitos y que hable la otra persona y que hable y que termine de hablar y que diga la última palabra, pero no te dividas, mejor pierde tú aparentemente por no tener que decir nada, mejor quédate callado, como le decía alguien bromeando acerca de esto, quédate callado. Pero es mejor eso, perder el pleito, que perder la armonía, porque cuando hay unidad y cuando hay armonía en la familia o en la iglesia, hay prosperidad y hay abundancia. Dice que ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Y esto nos está hablando de que esta armonía que Dios nos ha dado va a tener una trascendencia por toda la eternidad, porque esta es la armonía que viviremos con Cristo Jesús por toda la eternidad, querida familia. Así que quiero tomar tiempo para orar por sanidades y milagros el día de hoy. Quiero recordarles que en medio de esta atmósfera nosotros estamos llamados a vivir. Esta es una de las 5 experiencias que Dios nos ha llamado a vivir al ser sumergidos en su iglesia, al ser sumergidos, quiere decir que somos inundados, somos por tanto unidos de tal manera a una familia espiritual que esto va a transformarnos. Por eso tú no puedes seguir fuera de la iglesia por causa de esta pandemia. Yo creo que lo que está sucediendo en este tiempo actualmente con la pandemia es que lo que podemos observar es que ya hemos vivido por un año esta pandemia y hemos venido adaptándonos a estas condiciones adversas para vivir. Yo creo que en la iglesia, querida familia, las cosas
han cambiado. Yo creo que Dios nos está llamando a regresar a la iglesia. Yo creo que ahora nadie debe de quedarse atrás y creo que debes de considerar seriamente la actitud que tú estás teniendo. Y quiero hacerles pensar en esto que estoy diciendo ahora, porque mira, veía yo que hay muchas personas que no quieren acercarse a la iglesia, aunque sí tienen vida social, sí tienen cierta vida social, o sí tienen que salir al súper, o tienen que estar en contacto al ir a ciertos lugares, incluso están yendo a fiestas, pero a la iglesia no quieren venir por temor a contagiarse. Y lamentablemente lo que ha venido ocurriendo es que muchas personas piensan que al contagiarse se pueden morir. Y la verdad es que ahora que nos están hablando de una vacuna, estoy viendo que las personas, ahora hay personas que no quieren vacunarse porque tienen temor de morir por vacunarse. Entonces, esto sigue siendo una locura, una paranoia. No puede ser que, por un lado, haya personas que estén viviendo con temor a contagiarse porque tienen miedo de morir, pero también tienen miedo de morir si se vacunan. Tienen miedo de morir por acercarse a las personas y contagiarse, pero también tienen miedo de morir por vacunarse. Esto es pánico. ¿Sabes? El pánico consiste, porque por cierto la palabra para miedo, cuando ya el miedo se vuelve pánico en la Biblia la palabra que se utiliza es fobia. En realidad la palabra fobia en el griego no se refiere a odio, se refiere a pánico, a un temor que hace que las personas ya no razonen sensatamente, que tomen decisiones de una manera que ya no es prudente, sino que son movidos de una manera absurda por el miedo y por el temor. Entonces quiero que lo consideres de esta manera, pero creo que no debemos ya quedarnos atrás. Creo que este es el tiempo de que nosotros comencemos a regresar a la iglesia, a congregarnos en este momento que estamos aquí en Querétaro, en semáforo naranja, y que se siguen, no ha habido restricción para las iglesias para congregarnos, solamente una restricción de aforo, de cierta asistencia, de cierto número de personas. Bueno, pues esto nos da condiciones para poder comenzar a congregarnos nuevamente. Yo quiero que tú lo consideres seriamente, pero es que nosotros no podemos seguir así, de esta manera, solamente siguiendo una transmisión en vivo. Yo creo que el Señor nos llevó en esta pandemia a un nuevo nivel en el ministerio, a través de las redes sociales, a través de esta forma de transmisiones en vivo, estar ministrando, pero yo creo que es necesario regresar, iglesia, es necesario regresar nuevamente a nuestras reuniones presenciales y comenzar a congregarnos, porque cuando nosotros nos reunimos y habitamos juntos en armonía, dice el Señor que allí envía bendición y vida eterna. Así que nosotros necesitamos identificar el diseño. Por eso es que identifica el diseño. Dios diseñó la iglesia no para estar en línea, no solo para estar online. Puede ser que haya ocasiones en que esto sea algo que nos permita llegar a personas que no conocen al Señor, o que de una manera, de alguna forma podamos también, al seguir transmisiones en vivo, podamos de esta manera seguir creciendo en la vida espiritual, pero sobre todo es que Dios nos está llamando nuevamente a congregarnos, porque cuando nosotros nos reunimos de esta manera, hacemos que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, como lo hemos visto a través del Salmo 133. Así que te recuerdo estas 5 experiencias que Dios nos está llamando a vivir, precisamente comenzando por esta primera experiencia de la que estamos hablando aquí, y que es una experiencia que consiste en hacer familia, en vivir en el amor auténtico que Dios nos ha dado, que al vivir en familia, al vivir en la casa de Dios, el Señor nos hace vivir en un compromiso con otros. Es el lugar donde Dios nos lleva a conocerle, a nacer de nuevo, donde somos recibidos y abrazados, pero también donde aprendemos a madurar en las relaciones con otros. Es aquí en la iglesia donde aprendemos a vivir comprometidos, y por tanto nos hace vulnerables, porque el vivir en el amor y el amar a otros nos hace vulnerables, porque cuando nosotros amamos, tomamos el riesgo de amar a personas que nos pueden fallar, que nos pueden decepcionar, las personas que se protegen a sí mismas y que no quieren tomar riesgos, y que por eso deciden no amar o estar lejos de otros, se quedarán solos en la vida.
Por esa razón es que los que se han alejado de la iglesia finalmente acabarán alejándose de Dios. Por mucho que me digan que siguen ustedes creyendo en Dios y que conocen a Dios, déjame decirte que si tú estás lejos de la iglesia, también estás lejos de Dios, así es. Porque para poder nosotros crecer en la vida espiritual necesitamos estar con otros y por tanto ser parte, como dice la escritura, vivir como miembros los unos de los otros, porque somos llamados a ser un cuerpo, como veíamos, y los cuerpos tienen muchos miembros, ¿verdad? Oídos, nariz, ojos, manos. Entonces, así es, somos miembros, dice la palabra, los unos de los otros. Y por tanto, llamados a hacernos bien los unos a los otros a través de los dones que Dios nos ha dado. Así que Dios nos da esa capacidad de permanecer en su iglesia en relaciones saludables. Y de esta manera nos capacita y nos hace madurar para que nosotros venzamos con el bien el mal. Ese es el desafío que tenemos en la iglesia. Y ese es el desafío que tenemos ahora, y es seguir haciendo prevalecer el bien sobre el mal. Que si alguien te falla en la iglesia, que si alguien dice algo imprudente, si aún te ofende o nos sentimos ofendidos, tenemos que aprender a perdonar. Necesitamos perdonar y por tanto aprender a vencer con el bien el mal. Entonces, una experiencia maravillosa es vivir en familia, vivir en la casa de Dios. La siguiente experiencia es vivir con pasión, porque Dios nos llama a comprometer nuestro corazón en todo lo que hacemos y a vivir en un anhelo intenso y ardiente por el propósito de Dios para el cual nos llamó. Así es que pasión es la siguiente experiencia que vamos a vivir aquí en su iglesia. Vamos a ser inspirados en su iglesia a vivir con pasión. Y yo tengo ahí en mi teléfono, mi lema es viviendo con pasión, porque yo creo que si tú no vives con pasión, entonces tu vida es de verdad, tu vida no tiene ningún sentido. Si tú no amas lo que haces, si tú no amas con quienes vives, si tú no vives con pasión, de verdad que tu vida no tiene sentido. La siguiente experiencia es que Dios nos llama a vivir, es la experiencia de ser enseñados a recibir de Dios para vivir en todo nuestro potencial, al ser enseñados en el discipulado de la vida cristiana. Necesitamos aprender y ser enseñados a vivir conforme a lo que ya se hizo a nuestro favor, a vivir como hijos amados y herederos de Dios, aprender a recibir todo lo que por gracia Cristo nos ha dado. Todo lo que anhelamos y soñamos en la vida ya nos fue dado a través de la gracia de Dios. La siguiente experiencia es la excelencia. Es que Dios nos está llamando en su iglesia a vivir esta experiencia de excelencia, es decir, a ser enseñados y aprender a vivir por encima de lo que somos capaces de hacer, porque la excelencia en Dios se refiere la palabra en el original a vivir por encima y más allá de nuestras propias capacidades. Así que vivir en amor significa vivir en excelencia y por tanto ir más allá de lo que nosotros podemos hacer por causa del amor. Y finalmente la siguiente experiencia y la última es empoderamiento. Dios nos ha sumergido aquí en su casa, aquí en su iglesia, para vivir una experiencia de empoderamiento. Somos empoderados, somos por tanto enseñados y aprendemos a vivir con autoridad e influencia en la casa de Dios. Por eso la escritura nos dice ahí en Juan capítulo 1, verso 11, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Así es que muy bien, esta noche yo voy a terminar orando voy a terminar aquí orando por las peticiones, voy a terminar orando aquí por sanidades y milagros. Yo te animo que tú recibas, porque estamos bajo esta atmósfera del amor de Dios, bajo esta atmósfera de la armonía de Dios, y Él es aquí donde Él envía bendición y vida eterna. Bendito Padre Dios Todopoderoso, en este momento nosotros estamos, Señor, dándote gracias en esta noche, Señor, aquí en Reconecta Live. Señor, te damos gracias porque sabemos que en el nombre de Jesucristo, Padre, Señor, tu poder sobrenatural se manifiesta. Nosotros estamos expectantes de lo que tú eres capaz de hacer para bendecirnos, para prosperarnos, Señor, para darnos victoria en medio de las circunstancias.
Oh, en el nombre precioso de Jesús, venimos ordenando sanidad para toda enfermedad en estos momentos. Venimos declarando, Señor, sanidad y milagros en este momento, en el nombre de Jesús. Venimos tomando autoridad sobre este virus, Señor, en el nombre de Jesucristo, declarando sanidad para las personas que se encuentran enfermas, aun si están graves, aún declaramos nosotros sanidad y salvación. Declaramos que ahora los pulmones son sanados, que hay un poder creativo en los pulmones, restaurando por completo la oxigenación. Estamos declarando, Señor, que todo daño por causa de este virus, Señor, está siendo sanado, restaurado. Señor, que toda secuela por causa de este virus está siendo retirada. Y hoy estamos tomando autoridad para quitar toda opresión de tinieblas que ha traído temor y pánico a la vida de las personas. Hoy atamos este espíritu, hoy reprendemos este espíritu y declaramos, Señor, que tu amor y que tu poder prevalecen y que la luz tiene más poder que las tinieblas. Sí, en el nombre poderoso de Jesucristo, ordenamos milagros en el nombre de Jesús en este momento. Ordenamos milagros, sanidades en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo en estos momentos. Gracias, bendito Señor. Oh, en el nombre de Jesucristo. Oh, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sanidad, milagros, milagros financieros, una intervención sobrenatural está viniendo a tu vida, a tu casa, a tu familia. Gracias, maravilloso Señor. Gracias, Padre. Ahora declaramos tu favor. Bendecimos a las personas que en estos momentos están sufriendo crisis económica, están padeciendo por la pérdida de su empleo, por crisis en su negocio. Hoy estamos declarando milagros financieros. Hoy estamos declarando, Señor, que tú estás quitando toda división en la familia, toda división, toda opresión de tinieblas que trae división en el matrimonio. Hoy declaramos que tú estás bendiciendo con armonía, con tu paz a las familias, a los hogares. Hoy bendecimos tu casa, declaramos la abundancia que viene del cielo. Oh, en el nombre de Jesucristo. Y puedo sentir cómo el Señor está sanando a una persona que tiene problema de migraña y que siente dolencia en las sienes de su cabeza. Yo puedo sentir el poder de Dios trayendo sanidad, trayendo alivio en estos momentos. Una persona que está siendo sanada de una infección en los ojos muy severa. Oh, el Señor te está sanando en estos momentos. Él está sanándote en el nombre precioso de Cristo Jesús. Siento cómo hay milagros creativos ocurriendo por el poder del Espíritu Santo, cómo el Señor está restaurando, haciendo un milagro en el hígado, cómo Él está haciendo nuevo, cómo le está tocando los pulmones que fueron lastimados por un evento de neumonía por causa de este virus. Puedo sentir un milagro creativo en los pulmones de parte de Dios, trayendo un corazón nuevo. Hay una persona que está recibiendo un corazón nuevo físicamente. Hay una persona que necesita un trasplante de corazón y el Señor está haciendo un milagro creativo en estos momentos y dándote un nuevo corazón, dándote una nueva oportunidad para que tú puedas vivir, sobrevivir a esto y puedas llegar a conocer al Señor y reconocer que Él ha sido bueno contigo y que Él ha tenido misericordia de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Él está trayendo sanidad en los oídos de una infección, está sanando tus oídos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Él está sanando la escoliasis, está haciendo que la columna esté completamente restaurada. Este es un milagro creativo que el Señor está haciendo en estos momentos a tu favor. Oh, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Oh, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Recibe esta noche. Recibe esta noche en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias por lo que tú haces en estos momentos. Gracias. Te damos a ti toda gloria, toda honra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor.
Gracias. Les amamos, familia, y los esperamos el próximo miércoles nuevamente a las 8 de la noche aquí en Reconecta Live. Les amamos.